Buenos días a todos los participantes de este curso de YEVIF sobre estandarización y publicación de datos ecológicos a largo plazo. Me llamo Andrea Roscandeira y trabajo como personal técnico de apoyo a la investigación en el Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada, que es un proyecto conjunto entre la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía. Bueno, quiero agradecer antes que nada a YEVIF España por invitarnos a participar en este módulo introductorio del curso. Para contar un poco nuestra experiencia, ¿no?, en la publicación de datos y que esperamos que esta charla pues sea de utilidad para todos los participantes, para que conozcan, experiencias reales y casos prácticos de los temas que se van a tratar en el curso, ¿no? Bueno, me gustaría, antes de presentar al observatorio como tal, pues hablar del que es nuestro lugar de trabajo, ¿no?, que es el Espacio Natural de Sierra Nevada, que además de reserva de la biosfera es parque natural y parque nacional. Vosotros, como sabéis, supongo, ¿no?, una cuarta parte de la biodiversidad terrestre se encuentra en regiones montañosas. Pues por la gran variedad de ambientes que albergan, ¿no?, debido a la complejidad de su orografía. Es el caso de Sierra Nevada, ¿no?, que presenta marcados gradientes altitudinales y ecológicos y está considerada como uno de los puntos calientes de biodiversidad más importantes de la cuenca mediterránea. Bueno, ¿cómo se traduce esta excepcionalidad o esta singularidad en números? Pues para que os hagáis una idea, en términos de diversidad vegetal se han catalogado unos 2.348 taxones, de los cuales 95 son endémicos. Y a pesar, digamos, de que Sierra Nevada abarca una superficie, son algo más de 2.000 kilómetros cuadrados, pues una superficie relativamente pequeña en comparación con otros territorios, pues en ella están representadas más del 33% de la flora de España, el 7% de plantas vasculares del Mediterráneo, ¿no? Entonces, como supondréis, pues nos encontramos ante un referente o un laboratorio natural, que se dice, ¿no?, para estudiar los efectos del cambio global sobre la biodiversidad. Bueno, una de las labores principales del observatorio precisamente es recopilar y generar esa información relevante sobre los ecosistemas de Sierra Nevada, ¿no? Por ello, desde el año 2007 se desarrolló un programa de seguimiento ambiental a largo plazo. Dentro de este programa se realizan los monitoreos de fauna y flora, cuyos muestreos lo que hacen es registrar y evaluar la presencia de especies clave para el seguimiento de la biodiversidad. Como podéis imaginar, este es el tipo de información que nosotros publicamos en YEVIF, como veremos a lo largo de la charla, ¿no? Entonces, además de recopilar y generar esa información, también nos encargamos de gestionarla. La gestión de datos es un paso esencial en la posterior producción de información útil, tanto para comprender procesos ecológicos complejos por parte de los científicos como para tomar decisiones de gestión en base a ello, ¿no? Entonces, la toma de datos en realidad es solo el inicio de un ciclo o un proceso a lo largo del cual es muy importante aplicar buenas prácticas de documentación y gestión de datos para poder asegurar otras cuestiones importantes en relación a esos datos, ¿no?, como puede ser su preservación, su accesibilidad e incluso su posibilidad de reutilización. Bueno, precisamente de esta parte de la que os hablo, ¿no?, de gestionar la información ambiental, es de la que se encarga el Grupo de Ecología Terrestre, del que formo parte, ¿no?, que pertenece a la Universidad de Granada y el Instituto de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía. Pero en el observatorio participan varias instituciones, cada una con su rol dentro del proyecto, ¿no? Ese es el nuestro, y luego está la Universidad de Granada ejerciendo la coordinación científica del observatorio, y la Junta de Andalucía, que es uno de los proveedores principales de datos, con la toma de datos por parte de agentes y personal técnico del Espacio Natural de Sierra Nevada y de la Agencia de Medio Ambiente y Agua. Sin embargo, no son los únicos proveedores de datos, porque el observatorio lo que busca es aglutinar tanto la información proveniente de la gestión como de la investigación, de esos dos ámbitos, ¿no?
De investigación, pues un ejemplo son los conjuntos de datos generados por investigadores de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, ¿no? Que forman parte del observatorio, u otros investigadores externos que recolectan datos muy relevantes para mejorar el conocimiento científico sobre Sierra Nevada. Entonces, ahora ya vamos, ¿no?, con la parte que más interesaría para el objetivo del curso, que es la gestión, pero sobre todo la puesta en valor de información sobre biodiversidad, ¿no? Bueno, ¿cómo gestionamos los datos en el observatorio? Nuestra filosofía de trabajo se basa en los principios FAIR, los cuales promueven que los datos, además de estar accesibles, estén bien documentados para poder reutilizarse, y esto aumenta el valor original de esos datos, ¿no? Bueno, localizable. ¿Cómo? Pues en nuestro caso, nuestro objetivo es que tanto los datos como los metadatos estén integrados en repositorios internacionalmente reconocidos, con un identificador único y persistente asignado, como puede ser un DOI, de forma que puedan ser localizados tanto por el resto de la comunidad científica como, pues, demás usuarios, ¿no? Población en general. Accesible, bueno, pues ofreciendo un acceso abierto y gratuito a los datos y metadatos mediante su publicación en repositorios y revistas que sean open access. Interoperable, bueno, pues mediante la utilización de estándares de intercambio, ¿no? Esto lo que permite es la conexión con otras iniciativas internacionales relacionadas con la biodiversidad, como puede ser YEBIF, FUELETER, etcétera, ¿no? Y por último, reutilizable. Bueno, ¿cómo? Brindando una descripción completa de los datos para poder interpretarlos correctamente, ¿no? Detallando desde su procedencia hasta las condiciones de reutilización que tengan, ¿no? Bueno, nuestro propósito en el observatorio es trabajar en base a estos principios a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos, lo cual puede abarcar desde la elaboración de un plan de gestión de datos, ¿no?, la toma de datos, su documentación, procesamiento, almacenamiento y hasta su difusión. No voy a entrar en detalles de cómo gestionamos nosotros la información a nivel interno, ¿no?, pero sí de todo el flujo de trabajo destinado a poner en valor la información ambiental generada en Sierra Nevada. Bueno, ¿a través de qué pasos lo hacemos? Bueno, precisamente pues haciendo todo o casi todo lo que vais a aprender a hacer en este curso, ¿no?, que es metadatando y documentando los datos de forma completa, estandarizándolos, publicándolos en un repositorio, en este caso en YEBIF, ¿no?, y mediante la elaboración de artículos de datos o data papers. Entonces, a continuación, lo que os voy a mostrar es brevemente lo que significa para nosotros cada una de estas etapas y los beneficios que desde nuestro punto de vista conllevan. Y por último, veremos un ejemplo práctico de ello, ¿no? Vale, para los metadatos o información sobre los datos, ¿no?, que también se dice, uno de los estándares o el estándar más utilizado en ecología es el EML, que es precisamente el estándar en el que se basa el perfil de metadatos del IPT, ¿no?, en YEBIF, que tendréis que rellenar cuando queráis publicar cualquier conjunto de datos. Luego, para los datos, en el caso de YEBIF, los datos se estructuran bajo el estándar orientado a datos de biodiversidad llamado Darwin Core, del cual, bueno, ya veremos algunos aspectos más adelante, ¿no? Entonces, hacer una documentación completa de los datos consiste en dotarlos, acompañarlos de información básica, y esto conlleva una serie de beneficios, ¿no? Uno evidente y que en el ámbito científico además es una necesidad es poder interpretarlos correctamente, ¿no? Esto es útil tanto para los procesos de revisión cuando los datos han sido utilizados para un análisis concreto, como para hacer viable su reutilización por otros potenciales usuarios, ¿no? Entonces, otro beneficio que nosotros hemos identificado es que durante la documentación y estandarización de los datos se realizan varios procesos de calidad
Entonces, de esta forma lo que conseguimos es aumentar la fiabilidad o seguridad sobre los datos, ¿no? Y por último, los estándares lo que nos ofrecen es un esquema común para estructurar datos y metadatos, ¿no? Entonces, cuando se integra información relevante, estructurada, bajo el mismo esquema, lo que se abre es la posibilidad de que pueda consultarse esa información en conjunto, ¿no? Que este es, bueno, es uno de los grandes servicios que ofrece GeoBIF precisamente y que está relacionado con la interoperabilidad y la posibilidad de intercambiar información sobre biodiversidad. Vale, como parte de nuestra gestión interna de los datos, nosotros almacenamos e integramos la información de los protocolos de seguimiento del observatorio en nuestro sistema de información institucional. Y los datos que son de biodiversidad los vamos publicando también en GeoBIF. Vale, ¿qué te ofrece la publicación de datos en GeoBIF? Nosotros creemos que no solo un canal para compartir los datos y aumentar su accesibilidad, que es muy importante, ¿no? Y que sería, digamos, una de esas etapas finales del ciclo de vida de los datos, pero también incide en otras fases y en aspectos relacionados precisamente con los principios FAIR de los que os hablaba anteriormente, ¿no? Bueno, veamos alguno de ellos, ¿no? De estos beneficios. Pues que convierte los datos en un recurso propio, un recurso citable y por lo tanto identificado de forma única y persistente, en este caso mediante un DOI, ¿no? Al compartir los datos en GeoBIF también le das una proyección internacional a los datos en el sentido de que aumenta la visibilidad y además su posible reutilización por potenciales usuarios, incluso con propósitos muy diferentes a los pensados en el momento de su colecta, ¿no? GeoBIF como infraestructura asegura la preservación y almacenamiento de los datos a largo plazo. Obviamente siempre es más seguro tener los datos alojados ahí, pues no todos tenemos un sistema de información de almacenamiento estructurado seguro, ¿no? O una institución que nos respalde como un repositorio de datos, si bien es cierto que hoy en día existen múltiples opciones para preservar los datos. Es posible que no estemos familiarizados a lo mejor, ¿no? Con esas herramientas o esos portales de datos, pero bueno, que opciones hay y muchas y muy buenas. Y por último, que favorece la interoperabilidad, ¿no? Contribuyendo al intercambio de información sobre biodiversidad bajo un mismo estándar, que ya os lo comenté anteriormente. Vale. Veamos los data papers, ¿no? Un artículo de datos es una publicación científica de carácter descriptivo que documenta detalladamente uno o varios conjuntos de datos accesibles, desde el contexto en el que fueron generados, su contenido e incluso ejemplos de utilización de los mismos, ¿no? Vale, nosotros entre sus beneficios resaltamos los siguientes. Primero, que es un producto que pone en valor el recurso que documenta. Da mayor visibilidad a los datos que está describiendo. Este es un aspecto importante, ¿no? Que es el reconocimiento académico a los proveedores de datos. Y por último, que creemos que es un plus de garantía de accesibilidad y calidad de los datos y metadatos, porque requiere una revisión por pares del producto, ¿no? Vale. Como ya os dije anteriormente, el observatorio es una entidad publicadora de datos en GeoBIF desde hace años, ¿no? Entonces tenemos larga experiencia en la publicación de data papers. Concretamente estos que os muestro son de conjuntos de datos que ya tenemos publicados en GeoBIF. Algunos son de los protocolos de seguimiento y otros de otras fuentes que aportan información muy relevante para mejorar el conocimiento científico sobre Sierra Nevada, ¿no? Bueno, como veis, en ellos han participado personas de muy distintos perfiles del observatorio, ¿no? Entre ellos, pues, investigadores, personal técnico, responsables de protocolos de seguimiento, etcétera. Bueno, yo me voy a centrar en el último que hemos publicado, ¿no? Este data paper describe los datos publicados en GeoBIF del monitoreo de la cabra montés en Sierra Nevada, con más de 11.000 registros, ¿no? De individuos
que han sido observados en campo desde el año 1993. Entonces, este seguimiento es muy relevante, puesto que en Sierra Nevada se encuentra la población más numerosa y con mayor variabilidad genética de este endemismo. Con este ejemplo, lo que espero es daros una idea un poco más práctica de cómo es el flujo de trabajo que seguimos para la puesta en valor de datos de biodiversidad. Vale, esta es una de las figuras que se incluyeron en el artículo, ¿no? Que lo que nos permite es observar las distintas etapas del ciclo de vida de los datos para el caso de este monitoreo. Como veis, en una primera fase los datos se toman en estadios de campo, ¿no? Anotando distintas variables relacionadas con los muestreos y la observación de los individuos. Entonces, posteriormente vemos que lo que se diseñó es una base de datos Access para digitalizar la información mediante un formulario con una estructura muy similar al estadillo, ¿no? Para facilitar esa digitalización. Y en ese formulario se implementaron algunos campos de control, ¿no? Como máscaras de entrada, listas de valores predefinidos, etc. El modelo de datos tuvo en cuenta, digamos, los elementos principales de esos monitoreos, ¿no? Como pueden ser los transectos, los censadores, los grupos de cabras que han sido observados, observaciones a nivel de individuo, etc. Y una vez digitalizada la información, lo que se hizo fue procesar los datos a través de la combinación de dos herramientas, ¿no? En este caso R y PostgreSQL, que es el gestor de bases de datos que nosotros utilizamos. De esta forma se creó un proceso documentado de validación mediante código SQL, ¿no? Con la finalidad de detectar posibles errores derivados de la digitalización. Y lo que hizo fue se fueron aplicando correcciones en la base de datos y consultando los estadios de campo de nuevo, pues cuando fue necesario, haciendo varias rondas de validación. Bueno, algunos ejemplos de comprobaciones que se hicieron, pues revisar si toda la información estaba asociada, revisión de valores nulos, identificar información duplicada, incongruencias en los datos, revisión de los campos control, etc. Finalmente, el conjunto de datos fue estandarizado a Darwin Core, ¿no? Al esquema Darwin Core, utilizando el tipo de estructura de eventos de muestreo. Vale, finalmente el dataset resultante lo que hizo fue integrarse y publicarse en JEVIF junto con los metadatos, ¿no? El artículo que os mostraba en la diapositiva anterior se fue escribiendo en paralelo mientras se hacía la estandarización de los datos, obviamente porque la información redactada fue útil para completar algunas partes del perfil de metadatos de JEVIF, porque obviamente ambos están documentando el mismo recurso, ¿no? Entonces, la gestión de este conjunto de datos hoy, pues la hemos mejorado, la verdad, ¿no? Al contar con más infraestructura, más recursos, especialmente la parte B y C del ciclo. La digitalización ya no se hace a través de una base de datos Access, sino que se ha diseñado un formulario web para este monitoreo y que directamente integra los datos en nuestro sistema de información. Es decir, ahora la calidad de los datos se trabaja desde la prevención. Los errores que previamente detectamos ya se controlan en el formulario de entrada y no es necesario un procesamiento de la información para detectar errores, información faltante, etc., ¿no? Entonces, ahora para incorporar nuevos datos en JEVIF y mantener este recurso como un conjunto de datos vivo, ¿no? Que se actualiza anualmente, se hará pues a partir de unas consultas SQL prediseñadas que adapten automáticamente los datos desde nuestro sistema de información a la estructura Darwin Core anteriormente definida. Vale. Para hablar un poco más en profundidad del paso de la estandarización y la calidad de los datos, os voy a mostrar esta diapositiva que es sobre el monitoreo de mariposas diurnas en Sierra Nevada, que es el último conjunto de datos, de hecho, que hemos publicado en JEVIF hace poco, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la estandarización de los datos?
Bueno, el primer paso es valorar qué tipo de juego de datos y qué tipo de juego de datos y qué tipo de estructura del Darwin Core se adapta mejor al conjunto de datos que queremos estandarizar. Y segundo, qué elementos del Darwin Core tienen correspondencia con la información que se quiere almacenar. Primero hay que tener en cuenta que JBeans trabaja con 4 tipos de estructuras, es decir, tendréis que decidir cuál se acomoda más a los datos que queréis integrar. Si son listados de especies, datos de presencia, si se trata de eventos de muestreo y ya según lo que decidáis, pues qué estructura de tablas del Darwin Core os conviene más, ¿no? Este último tipo de juego de datos, el evento de muestreo, es una muestra muy clara de cómo el Darwin Core se ha ido adaptando a la complejidad inherente de los monitoreos ambientales. ¿Cómo? Pues adaptando su esquema a las necesidades de los proveedores de datos, ¿no? En este artículo que os muestro aquí, bueno, podéis ver en detalle algunas propuestas interesantes sobre cómo estructurar datos a Darwin Core, que quizás para el tema de datos ecológicos a largo plazo conviene, ¿no? Porque suelen ser más complejos. Entonces, nosotros por la naturaleza de los datos del observatorio, por ejemplo, utilizamos los tipos de datos de presencia y eventos de muestreo. Este último lo que permite es el almacenamiento de muestreos y submuestreos, básicamente, ¿no? Bajo una jerarquía marcada por eventos padre y eventos hijo, lo que se llama eventos anidados. Por poneros un ejemplo, en el caso de los muestreos de mariposas, el seguimiento se hace en transectos fijos y estos a su vez están divididos en tramos de aproximadamente 250 metros. Entonces, estos tramos lo que constituyen es la unidad mínima de muestreo donde se anotan los conteos de las especies, ¿no? Entonces, dentro de cada tramo hay varios tramos de muestreo que tienen pues su KML, su geometría propia, sus características propias de altitud, hábitat, etcétera, ¿no? Entonces, las visitas a los transectos en una fecha concreta serían los eventos padre. Y los muestreos en cada tramo de cada transecto en una fecha concreta serían los eventos hijo. A su vez, en los muestreos, pues se miden variables climatológicas, ¿no? Que se almacenan en la tabla de mediciones, como podéis ver, y que está relacionada con la tabla de eventos y cumpliendo el esquema de estrella del que seguramente os hablarán en el curso, ¿no? Y por último, pues los conteos de las distintas especies de mariposas y su información taxonómica pues se almacenan en la tabla de presencias. Vale. En una segunda parte, ¿no? Lo que os comentaba de elegir los elementos Darwin Core que más convienen. Bueno, dentro del estándar encontramos numerosos elementos, campos, lo que serán columnas, ¿no? En nuestros ficheros de datos, que lo que harán será almacenar toda esa información que queremos estructurar. Por lo tanto, habrá que hacer una correspondencia entre los datos que queremos integrar y cómo estos encajan en esos elementos. Es decir, puede que tengas información que encaje perfectamente con un elemento, puede que tengas información que necesite variaciones de formatos para cumplir con una norma, por ejemplo, una norma ISO en el tema de fechas y horas. Puede que tengas que adaptar la información a un vocabulario controlado, ¿no? Como el elemento que almacena los estadios de un organismo, por ejemplo. O incluso puedes generar información para un elemento concreto a partir de tus datos porque tú lo consideres útil. Por ejemplo, se me ocurre la altitud, ¿no? Que en un principio tú no lo tenías, pues lo añades calculada a partir de las localizaciones como un modelo digital de elevaciones, un hábitat calculado a partir de un mapa de coberturas, etcétera, ¿no? Vale, antes de la publicación
es importante aplicar controles de calidad y hacer validación de los datos para comprobar que estos están ya listos o preparados para publicarse. En un primer paso, yo lo que os recomiendo es consultar la información en la web de JBIF sobre requisitos de la calidad de datos para cada tipo de estructura, para según la que elijáis podáis consultar qué elementos son obligatorios, cuáles se recomiendan incluir, etc. Y en un segundo paso, consultar la web donde vienen explicados todos los elementos del Darwin Core para ver si un elemento debe cumplir o no con un formato o un vocabulario específico. Y por último, pues en el curso es lo que veréis, ¿no? Herramientas útiles para abordar este tema de la calidad de datos, principalmente para información de tipo temporal, espacial y taxonómico. Vale, y ya estamos acabando, ¿no? Bueno, a lo largo de la charla os he ido contando, ¿no?, cómo hacemos este proceso de puesta en valor, con algunos consejos y recomendaciones acerca de ello, que, bueno, espero que os hayan resultado de interés, ¿no? A modo de resumen, me gustaría comentar algunas cuestiones más que, bueno, podéis tener en cuenta. Deciros que nosotros trabajamos con bases de datos relacionales, ¿no?, que lo que permiten es establecer relaciones entre los datos que están guardados en tablas, ¿no?, y trabajar con ellos conjuntamente. Gestionamos la información a partir del gestor de bases de datos PostgreSQL y utilizamos un lenguaje orientado a bases de datos que es SQL, ¿no?, para trabajar pues con los datos, procesarlos, validarlos, etc. A ver, esto es especialmente relevante en nuestro caso porque como tenemos que gestionar series temporales largas y con una importante componente espacial, todo el proceso es verdad que se facilita mucho trabajando con este tipo de herramientas. Y también, obviamente, porque al trabajar con datos ecológicos provenientes de distintos monitoreos, conviene tener la posibilidad de consultarlos en conjunto, obviamente. Si os dais cuenta, aunque en JBIF lo que tengáis que subir como ficheros de datos a través del IPT son CSVs, al final estáis trabajando también con una base de datos relacional que relaciona datos de presencia de especies y sus mediciones, o muestreos y los datos de presencia asociados, etc. Entonces, la estandarización y validación nosotros también la hacemos utilizando estas herramientas, como pues a partir de la base de datos original y aplicando una serie de consultas, ¿no? ¿Qué es lo bueno de trabajar con bases de datos? Que para un mismo problema puede haber múltiples soluciones y esa flexibilidad y versatilidad a la hora de trabajar con la información pues te permite adaptarte, ¿no? Digo esto porque no todos estamos familiarizados con ciertas herramientas y siempre hay distintas formas de hacer las cosas y llegar al mismo resultado. Sin embargo, es algo importante a tener en cuenta, sobre todo en el caso de la estandarización de datos, ya que trabajar con datos ecológicos a largo plazo implica tener que estandarizar un volumen amplio de datos. Entonces, cuanto más se automatice la estandarización, menos posibilidad de errores habrá y más control sobre el proceso tendremos. Entonces, tanto para procesar datos, documentar validaciones, como para estandarizarlos, nosotros os aconsejamos utilizar herramientas colaborativas que permitan mezclar texto y código y que además permitan hacer los procesos reproducibles. Idealmente, pues que se pueda trabajar en nuestro caso, con lenguaje SQL, ¿no? Y que además estas herramientas permiten la conexión con el servidor Postgres, en donde estén alojadas las bases de datos. Pues un ejemplo, RMarkdown o las notebooks de Jupyter, hay muchas herramientas a elegir, ¿no? Entonces, como conclusiones, me gustaría deciros que este proceso de puesta en valor de la información, ¿no?, con todo lo que conlleva, documentación, estandarización, publicación, etcétera. Es cierto que no es un proceso complicado, pero requiere tiempo y esfuerzo. Pero esto a su vez también está determinado según el nivel de preparación que tengan los datos para ello. Es decir, hay que tener en cuenta
que las necesidades cambian mucho según el conjunto de datos. Por ejemplo, a ver, un ejemplo muy simple. En el caso de seguimiento de la cabra, solo se monitorea una especie. Pero en el caso de seguimiento de mariposas diurnas, pues implica el monitoreo de muchas especies. Entonces, por ejemplo, en ese caso fue necesario hacer una validación taxonómica. En este caso fue a partir de una checklist europea oficial y actualizada que estaba publicada en GBIF. Y en el caso de la cabra, pues ese paso no requirió tanto cacharreo, digamos, ¿no? Entonces, yo escogí presentaros el caso del monitoreo de la cabra montés porque, bueno, he pensado que os sería útil ver un caso práctico que abarque todo el ciclo de los datos. Pero es cierto y es muy probable que muchos de vosotros os enfrentéis, por ejemplo, a conjuntos de datos pues que ya estén digitalizados o que ya estén validados y procesados. Es decir, que el nivel de complejidad de hacer todo esto básicamente viene determinado por qué tan preparados estén los datos para estandarizarse. Y una vez que estén preparados, tendréis que preguntaros qué transformaciones van a ser necesarias hacer y qué correspondencias con el estándar son las adecuadas. Entonces, y ya para ir acabando, otra cosa importante que quería comentar es la importancia en este proceso de la ayuda recibida, en nuestro caso, desde el soporte técnico que hay detrás del nodo GBIF, España, ¿no? Que para nosotros ha sido de gran apoyo, no solo para la publicación de datos y metadatos, sino para orientarnos sobre la mejor forma de proceder con los datos, que pues también es importante tener ese apoyo desde la infraestructura, ¿no? Que te está ofreciendo ese servicio. Entonces, a lo largo de la presentación os he ido contando resumidamente cómo hacemos la puesta en valor de biodiversidad en el observatorio. Como veis, GBIF es una pieza clave, tanto para hacer más fair los datos, haciéndolos interoperables y localizables, como para completar el ciclo de vida de los mismos mediante su publicación y difusión. Entonces, por contextualizar un poco más todo lo que hacemos. Nosotros creemos que nuestra experiencia lo que responde es a una necesidad científica que está muy bien identificada y que guarda relación con asegurar la calidad de datos. Y es la siguiente, que es la necesidad de complementar las grandes infraestructuras de datos con datos provenientes de estudios ecológicos a largo plazo que llevan a cabo monitoreos consistentes y que aportan información muy valiosa. Y esto es incluso más relevante cuando detrás de esa infraestructura de la que hablamos hay como es el caso de GBIF, hay un equipo humano y recursos informáticos para tratar de que todos esos datos estén estructurados bajo un mismo esquema. Entonces, ¿cuál es nuestra visión, nuestro objetivo detrás de todo esto? Ya hablando en el contexto científico, ¿no? Es que el Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada genera desde su programa de monitoreo ambiental series temporales de datos de gran valor para el estudio de los efectos del cambio global, ¿no? Entonces, nosotros lo que esperamos con su publicación a través de GBIF principalmente, ¿no? Es alimentar, ¿no? La posibilidad de que se genere más conocimiento valioso en estas infraestructuras. Esa sería como la finalidad última. Entonces, bueno, quería dar muchas gracias a todos por vuestra atención. Aquí os dejo nuestra página web para que la visitéis, consultéis más información pues, sobre los monitoreos, la información que generamos y gestionamos y, bueno, los correos de contacto para cualquier duda que tengáis. Espero que disfrutéis mucho del curso.